Buenas tardes, sí, profesor. Ok, bien. A ver, quedó pendiente dos grupos. El grupo 7 y el grupo 4. Son los dos grupos que quedó pendiente para exposición. A ver, no sé si el grupo 7 ya está listo para iniciar. Sí, profesor, yo voy a proyectar. Ya. Melanie, ¿no? Sí, sí. Y a ver, levanten la mano los integrantes del grupo 7. ¿Son solo 4? Sí, profesor, solo 4. Ya. Ok, entonces iniciemos. Ya puede proyectar. Ya pueden entrar al inicio. Sí, profesor. Un momento. Recuerden que deben encender sus cámaras. Sí, justo. Disculpe, ¿se me puede visualizar? Sí, sí se puede. Ah, Adelante. perfecto. Sí, no me permitía. Bueno, bien. Compañeros, profesor, muy buenas tardes. Somos el grupo número 7 y vamos a hacer presentación de nuestro trabajo final de Ingeniería de Cimentaciones. El que les habla es Brancacho Malpartida y Mir Piero, y mis compañeros Príncipe Collazos Marco Antonio, Francia Sacru Nicola Ariana y Álvarez del Villar Mari Melanie Fiorella. Siguiente, por favor. Rápidamente le mencioné los índices, que son los objetivos general y específico de los ensayos son triaxial, la capacidad de carga, evaluación de potencial de liquefacción, cálculo de zapatas, análisis y conclusiones. Siguiente, por favor. Bien, como objetivos generales tenemos lo de delimitar mediante los resultados obtenidos de ensayo triaxiales los parámetros de resistencia al corte de la muestra y las gráficas que se generan. Asimismo, determinar el dimensionamiento del ancho B y el largo L de la zapata asignada, garantizando el cumplimiento de las especificaciones de la norma técnica E050. Siguiente, por favor.
Bien, comenzando con el espacio que le brindamos a nuestros ensayos, hablaré sobre lo triaxial que hablamos sobre el espécimen 1, resaltando primero los datos brindados por nuestro docente que nos dan una clasificación SUX-SC, una profundidad de 3 metros y asimismo un esfuerzo efectivo de confinamiento de 1 kilogramos centímetros cuadrados. Asimismo nos brindaron las condiciones iniciales y finales de esta misma con 10 de altura inicial, terminando con 9.94 centímetros, un diámetro de 5 centímetros y terminando en 9.97, un 12% de humedad y un 13.60 de humedad final. Asimismo, un 1.6 gramos centímetros de densidad seca y 1.75 de gramos de densidad seca al final. Asimismo, se menciona que la presión de celda es de 2 kilogramos centímetros cuadrados. Ahora, en la presente tabla se puede ver las relaciones que los esfuerzos efectivos y la relación entre presiones, los cuales nos brinda el dato del comportamiento del suelo ante ciertas cargas. En la última columna se puede visualizar las variaciones del volumen que se puede tener. Asimismo, esto nos da la información valiosa de cómo se está comportando el suelo al final, si se está compactando o expandiendo. Siguiente, por favor. Aquí mismo se puede visualizar lo que es el círculo de Moore-Coulomb del espécimen número 1. En este caso estamos viendo lo que es los esfuerzos normales y los esfuerzos contactables en relación. Cada curva presenta un círculo de Moore en esta gráfica, los cuales se determinan a partir del radio y el centro brindados aquí, los cuales también a su vez se rigen por propiedades de la materia como la resistencia al corte. Siguiente, por favor. Ese mismo proceso vamos a seguir con los especímenes número 2 y 3. En este caso nos brindaron también los datos iniciales del espécimen número 2, datos por nuestro profesor. Asimismo, mirando en la tabla la relación entre esfuerzos efectivos y relación entre presiones en la tabla y la variación entre volumen. Siguiente, por favor. Con dichos datos poder formar el círculo de Moore-Coulomb del espécimen número 2, regidos también por su radio y centro. Siguiente, por favor. El mismo caso ocurre con el espécimen número 3, variando los datos claramente. Siguiente, por favor. Y con el círculo de Moore variado, acá se puede visualizar una gran diferencia con lo que es el radio y el centro, y la distinción del círculo de Moore-Coulomb del espécimen número 3. Siguiente, por favor. Aquí pasamos a lo que es el procesamiento de parámetros de resistencia del suelo de cimentación, usando claramente el espécimen 1, 2 y 3 para poder formar el diagrama PQ. Asimismo, el círculo de Moore-Coulomb y el envolvente de falla. Como último dato que puedo mencionar es el análisis y conclusiones. Se obtuvo un ángulo de fricción efectiva aproximadamente de 36,15 grados y este valor es alto, lo que indica que el suelo presenta un arreglo granular denso con escaso contenido de finos plásticos. De acuerdo con la clasificación SUX-SC brindada, se trata de una arena arcillosa en la que la fricción interna domina el comportamiento resistente cuando la proporción de finos es limitada. Con esto damos final a lo que es el ensayo triaxial y le doy paso a mi compañero para continuar con la exposición. Bueno, buenas noches, profesor. Mi nombre es Melanie Álvarez y a continuación expondré la evaluación potencial de licuación y capacidad de carga en pilotes. En esta sección vamos a evaluar el potencial de liquefacción del suelo mediante un ensayo SPT. También se analizarán estratos presentes que se licúan el suelo de estudio con el fin de adoptar una longitud adecuada del pilote y donde éste estará apoyado sobre el estrato resistente. Características geotécnicas. Bueno, en el archivo Excel obtuvimos resultados de un ensayo de penetración estándar rigiendo la normativa ASTM de 1586. En marco teórico, bueno, está presente en suelos granulares y en algunos suelos granulares con finos cohesivos bajo el nivel freático. Dadas las ondas que producen los sismos, pues el suelo pierde de manera momentánea la resistencia por corte y genera alta presión de poros, permitiendo que el agua ingrese a estos poros, generándose así un efecto de licuación. Para el cálculo del potencial de licuación se debe considerar un sismo de magnitud 7.6 y con un periodo de retorno de 50 años. Haciendo uso de los datos mostrados en la siguiente tabla, podemos determinar a través del Excel que, según el cuaderno de resultados, podemos observar que el número de golpes incrementó de acuerdo a la profundidad, siendo notablemente mayores a partir de 21 metros. Observando la hoja de cálculo elaborada para el potencial de licuación, se determinó que desde los 5 hasta los 7 metros el suelo de arena mal gradada se va a licuar,
tal cual sucede en la profundidad de 11 a 12 metros y de 15 a 16 metros. Asimismo, se aprecia que de 0 a 4 metros no se va a licuar, ya que no están saturados. También en la profundidad de 7 a 11 metros, de 12 a 15 y de 16 en adelante tampoco va a haber licuación. Cálculo de capacidad de carga de pilote propuesto. Método de Meyerhoff. Usando este método sabemos que la carga última es igual a la suma de la carga por punta y por fuste, donde la carga por punta QP va a ser igual a 0,4 por el número de golpes en la punta del pilote por la profundidad sobre el diámetro del pilote, y que en la carga por fuste F va a ser igual a N promedio sobre 50. Realizando los cálculos determinamos que en este caso solo escogemos la capacidad de carga por fuste a partir de los 21.7 metros. Asimismo, se va a diseñar un pilote de 24 metros, por consiguiente determinamos que la carga última va a ser igual a 825.865 toneladas. Método Aoki-Veloso. Debemos tener en cuenta que para el cálculo de la capacidad de carga en este método, la capacidad de carga por punta QP va a ser igual a K por N sobre F1. Valor que al igual que el F2 va a depender del tipo de suelo y que para la carga por fuste va a ser igual a alfa por K por N sobre F2, donde igual los valores de K y de alfa también van a depender del tipo de suelo como mencioné. De la misma manera que el método anterior, la carga por fuste va a ser tomada a partir de los 21.7 metros. Asimismo, nos interesa la carga admisible a la profundidad de 24 metros, determinando después de hacer los cálculos que la carga admisible va a ser de 468.880 toneladas. Seguimos a continuación con el método de Terzaghi. Este método es usado más que todo para calcular la capacidad portante de zapatas. Dando un breve resumen sobre Terzaghi, él fue pionero en considerar la resistencia al corte del suelo y había propuesto distintos tipos de falla, la falla general, local y la de funcionamiento. Bueno, en este caso vamos a trabajar con la falla general, ya que es típico en suelos densos y según nuestro suelo es de grava arenosa. La capacidad de carga última se calcula con tres componentes clave: la cohesión, la sobrecarga, el ancho de zapata y el peso unitario. Como nosotros podemos observar, el factor de sobrecarga es 6.7, el factor de cohesión es 16.56, el factor de ancho y el peso unitario es 3.07. Los parámetros del suelo son 3.6, el peso unitario es 1.8, la sobrecarga Q es 6.3. Aquí tenemos el falla de corte general, según Terzaghi. Eso nos sirve para diferenciar tipos de zapata. Como podemos observar en el cuadro, desde la zapata Z2 a Z3, nosotros podemos observar que tiene una mayor carga debido al factor 1.3 que usa Terzaghi en la fórmula, ya que eso presentaría una zapata cuadrada. Bueno, pues a diferencia de las zapatas corridas con las zapatas rectangulares, que va desde Z4 hasta Z8, que nos presenta una menor carga. Luego, siguiente, por favor. Bueno, nosotros ahora pasamos a mostrar el método de Wegener. Él mejoró la teoría de Terzaghi al incluir factores que consideran la forma de la zapata, como por ejemplo zapata rectangular, zapata cuadrada, la profundidad de cimentación de F también y la inclinación de carga. Wegener también calcula el NC/NQ con NI, con la fórmula distintas con una fórmula distinta a Terzaghi, como nosotros podemos observar ahí. Nosotros podemos también darnos cuenta que aquí en nuestro recuadro que nuestro NQ es 5.7, la cohesión es 13.93, el ancho y sobrepeso es 2.40. Luego nosotros en nuestro cuadro podemos ver que para nuestra zapata cuadrada desde Z2 hasta Z3 nos presenta un Q de 194.15.
pues a diferencia que de Terzaghi, que, bueno, pues en el recuadro anterior nos presentaba 124.13 toneladas por metro cuadrado. Entonces nosotros pudimos concluir bueno, pues en ambos casos, nosotros pudimos concluir que el método de Meyerhof es más realista para zapatas no cuadradas. Y también podemos concluir que con ambos métodos sí cumple nuestro diseño. Ya. Continuando con el asentamiento es el hundimiento vertical que ocurre cuando una cimentación transfiere carga al suelo. Se calculó usando la fórmula basada en la elasticidad que pueden observar ahí, donde el Q sub 0 es la carga transmitida, que para nuestro caso es de 13 toneladas por metros cuadrados. El B es el ancho de cada zapata. El U sub 0 es el coeficiente de Poisson, que para condiciones drenadas el valor típico es de 0.3. El I sub F es el factor de influencia, que depende del largo de la zapata entre el ancho de la zapata, y se halló con la tabla que también se muestra ahí. El E sub 0 viene a ser el módulo de elasticidad del suelo, según el rango de valores del módulo de elasticidad. Y como el suelo que se trabaja es suelo granular compuesto de grava y arenas con bajo contenido de finos, donde se realizará la cimentación, se considera grava arenosa densa con un módulo de elasticidad igual a 8.000 toneladas por metros cuadrados. Luego, con los datos ya completos, se calcula la fórmula del asentamiento para cada zapata, como los ejemplos que se ven ahí para la zapata 1, 2 y 3. En la tabla pequeña también se observa que todos los asentamientos obtenidos fueron menores a 1 centímetro, lo cual es admisible según la normativa para este tipo de suelos. Siguiente, por favor. La distorsión angular. La distorsión angular evalúa la diferencia de asentamientos entre dos zapatas, dividida entre la distancia que las separa entre sí, la cual se tomó del plano de cimentación. Según la norma técnica E050, la distorsión angular admisible para edificaciones comunes es de 1 entre 500, es decir, un valor límite de 0.002. Si el valor obtenido es menor a eso, se considera seguro. En nuestro análisis se verificaron varios pares de zapatas, por ejemplo Z1 con Z2, Z3 con Z4, entre otros. En todos los casos, la distorsión angular calculada fue menor a 0.002, lo cual significa que se cumple con el criterio de asentamiento diferencial y que no hay peligro de daños por distorsión. Siguiente, por favor. Finalmente, el análisis y las conclusiones. Se concluye que todos los asentamientos individuales están dentro de los valores permisibles. Además, se evaluó también la distorsión angular entre zapatas y en todos los casos se cumple con el límite de 1 entre 500. Por lo tanto, las cimentaciones son seguras y el suelo responde adecuadamente ante las cargas transmitidas. En los primeros 20 metros, además, el suelo presenta un alto potencial de licuación. En cambio, en los últimos 4 metros el potencial es muy bajo. Otra conclusión es que el método de Aoki-Belloso dio una capacidad de carga menor comparada con otros métodos, siendo más conservador. Y finalmente, también evaluar el potencial de licuación es clave para identificar estratos que no aportan fricción lateral, lo cual afecta el diseño de cimentaciones profundas. Eso ha sido todo por nuestra parte. Gracias. Ok, muy bien. Bien, el siguiente grupo, el grupo 4, ya los integrantes del grupo 7 ya pueden bajar la mano. A ver, ¿quién realizará la presentación del grupo? Sí, ingeniero, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Listo. Yo voy a compartir la pantalla. ¿Usted es Ángel? Sí, Palomino. Ok. Sí, ok. ¿Están chicos, por favor? ¿Están todos? Sí, sí. Faltan. 1, 2, 3. Frances, levanta tu mano. Sí, me suelta.
No prendan su cámara todos, chicos. Disculpe, ingeniero, ¿se me ve? Sí, sí le veo. Voy a presentar. ¿Cuántos integrantes son? A ver, déjame cuenta que no. Uno, A ver, dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos 6, ingeniero. 6, ¿no? González y Sánchez. Listo. Ya. Adelante, inicie. Bueno, primero ante todo, muy buenas noches, ingeniero. Los integrantes de este trabajo final, Ingeniería y Cimentaciones, somos Chocán, Guerra, el que les habla Palomino, Quispe, Salazar y Sánchez. Como puede observar, aquí está nuestro índice con todo el, digamos, el procedimiento, las verificaciones en sí de todo el trabajo. Vamos con la parte de la introducción. Bueno, primero hay que saber que la ingeniería geotécnica es la clave en parte de la ingeniería. En este caso, expresamos de que se encarga del estudio y el análisis del comportamiento del suelo y las rocas que se encuentran debajo de la superficie terrestre con el objetivo de garantizar la estabilidad y la seguridad. También en este presente trabajo se abordan los principales aspectos geotécnicos que condicionan el diseño de una edificación multifamiliar inicialmente, en la cual se analizarán los cimientos superficiales, los cuales según el Reglamento Nacional de Edificaciones se definen como aquellas en las que la relación entre la profundidad y el ancho, y dentro de estas categorías se encuentran las zapatas aisladas, conectadas y combinadas, para así sus dimensiones sean evaluadas con la capacidad y factores de seguridad, y además considerar asentamientos permitidos, ¿no? Igualmente todo lo que se presenta en la normativa. Vamos con el primer procedimiento, la cual es procedimiento de parámetros de resistencia del suelo de cimentación, el cual, para conocer en sí la parte de la resistencia del suelo, realizamos ensayos de compresión traxial drenados en 3 especímenes. Estos ensayos permiten, a ver, disculpen para pasar, en espécimen 1, espécimen 2 y el espécimen 3. Estos ensayos permiten determinar los esfuerzos principales efectivos, que son la base para calcular la resistencia al corte del suelo. Los datos obtenidos según las tablas, las que se muestran los datos físicos de los espécimen, incluyendo la humedad, densidad seca y esfuerzos principales. Ahora, los ángulos de fricción interna, aplicando el criterio de Moore, se halló los ángulos de fricción interna comparando paredes de espécimen, los resultados que fueron entre los espécimen 1 y 2, espécimen 1 y 3, 1 y 2, entre 2 y 3 y entre 3 y 1. El promedio de esto nos salió un total de 33.67, indicando un suelo arenoso denso. Me voy a parámetros de resistencia en el corte del suelo. Con estos datos podemos calculamos, ¿no? En este caso la cohesión del suelo usando una fórmula basada en los esfuerzos principales y el ángulo. Los resultados fueron, en el espécimen 1 nos salió 0.85 kilogramos centímetros cuadrados, en el espécimen 2 0.90 kilogramos centímetros cuadrados y por último el espécimen 3, en la cual nos salió 0.87 kilogramos centímetros cuadrados. En parte, estos valores nos indican que el suelo tiene una resistencia intermedia con predominio de fricción sobre cohesión, en la cual esto se caracterizó que los suelos granulares como arenas densas, la cual nos da una idea para la cimentación y la superficie. Bueno, le paso la palabra a mi compañero. Deneira. Deneira. Sí, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Comienza. Sí, siguiente. Siguiente. Ya.
Continuando con la exposición, la verificación de capacidades por parte de cimentaciones superficiales. Acá se observa el plano. Tenemos 10 zapatas. Siguiente. Aquí estos datos se obtuvo mediante el plano, tanto la carga vertical, que es 2.800 toneladas, el ángulo, que es, como anteriormente se mencionó mi compañero, sacamos el promedio, que fue de 34 grados, el tipo de suelo, que es rígido, la presión admisible, que es 1.3 kilogramos por centímetros cuadrados, tipo de cimentación, zapatas combinadas y cimientos corridos. La profundidad de cimentación es la indicada de acuerdo a nosotros asumimos una profundidad. Para sacar el peso específico, utilizamos nosotros anteriormente los datos de la zapata superficial, que tanto el espécimen 1, el espécimen 2 y el espécimen 3, ¿no? Obteniendo el dato de contenido de humedad, densidad seca, y de eso sacó el promedio, y que el peso específico fue de 1.89 toneladas por metro cuadrado. Siguiente. Dimensiones de las zapatos, ¿no? Estas dimensiones fueron sacadas especialmente del plano. Tenemos 3 clasificaciones: zapata cuadrada, zapata corrida y zapata rectangular, ¿no? La capacidad de carga admisible es la que se presenta ahorita en las diapositivas. Tanto el factor de capacidad y carga, como ya tenemos el ángulo ya dado, entonces nosotros nos dirigimos a una tabla y obtenemos los valores de NC, NG y NY, ¿no? Siguiente. Factor de forma. Acá se observa la fórmula, y con esa fórmula se calculó el SY, el SQ, el SY y el SC, ¿no? Siguiente. Factor de profundidad. Igual se aplica la fórmula en cuanto a la sobrecarga, es la profundidad más el peso específico, ¿no? Siguiente. Capacidad de carga última, ¿no? Ya obteniendo todos los datos anteriores, se resuelve cada zapata, ¿no? Sale su carga última, que aquí se obtiene. Siguiente. 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 Ya, determinación de la sección de la cimentación según anterior. Una más. Ya hay. Determinación de la sección de cimentación según presión admisible de esa revisión, ¿no? Tenemos la carga admisible. Como anteriormente teníamos el Q último, eso se divide con el factor de seguridad, que es 3 para todas las zapatas, y te sale el Q admisible, ¿no? En cuanto a la comparación, cumple con lo establecido, ¿no? Siguiente. Ya, determinación de los asentamientos profundos en la cimentación, ¿no? Acá se usó para cada zapata. El tipo de suelo nosotros escogimos arena, que viene a ser 0.15 el valor, y el modo de elasticidad fue de 7.500, que ese valor está entre un rango de 5.000 a 10.000, ¿no? Eso se divide entre 2 y sale 7.500 el modo de elasticidad. En cuanto a cómo salió N y M, se clasifica por un cuadro, te salen los valores. Siguiente. Eso es el cuadro que sale el I1 y el I2. Siguiente. Verificación de criterio de distorsión angular para edificaciones en las que no se permita la presentación de grietas, ¿no? En la norma de 0.50 dice que la distorsión angular máxima será de 0.0020. Siguiente. Acá se relacionó las zapatas. Estas distancias se obtuvieron en el plano. El primer asentamiento y el segundo asentamiento. Acá se puede observar que la distorsión angular es de 0.00200, que satisface el criterio y la norma. Siguiente. Paso a mi compañera.
Buenas noches con todos. Sigo yo. Ya me he hecho solo los demás métodos. Como primer método o segundo método tenemos el método de BASIC, que como primero a calcular se dio la capacidad de carga, el cual tenemos el NC, NQ, el NIE, pero hay condiciones para ello. Y verificando las condiciones, se usaron las fórmulas. Y por lo tanto yo los resultados en las 10 zapatas. Siguiente. También para los factores de forma, igual, o sea, se ve las condiciones y se eligen las fórmulas y se realizan los cálculos. Y para último encontrar nuestro cubo o carga última, el cual tenemos la fórmula, la relacionamos con los cálculos anteriores y dividimos entre nuestros factores de seguridad y tenemos nuestro cubo admisible. Y lo calculamos lo calculamos en tonelada metro cuadrado y lo pasamos a kilogramos centímetro cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahí sería el mismo método de BASIC. Siguiente. De ahí tenemos el método de Terzaghi. El método de Terzaghi va más enfocado en el ángulo, el cual ya desde los ítems anteriores tenemos como ángulo de 34. Para los factores de carga tenemos fórmulas y calculamos para las 10 zapatas. Y como se puede observar que casi la mayoría, no todas las fórmulas van referenciadas solo al ángulo. Y para los factores de forma podemos usar la tabla, o bueno, en este caso tenemos esta tabla que nos dice para los tipos de cimentaciones, el cual tenemos cimentaciones corridas. En nuestro caso tenemos cimentaciones corridas, cuadradas y rectangulares. No tenemos circular, así que para los factores de cimentaciones rectangulares usamos lo que nos da la tabla, y en la misma para las rectangulares utilizamos los mismos ítems de BASIC y calculamos el cubo último del factor de seguridad, lo dividimos nuestro cubo admisible y verificamos si cumple. La siguiente. ¿Y a quién sigue, chicos? Evaluación de potencial de licuefacción. Bueno, la evaluación de la licuefacción es un fenómeno, ¿no?, geotécnico que ocurre cuando los suelos generalmente arenosos pierden temporalmente su resistencia y deben ser calculados, ¿no? Que es cuando sea alta o para ver el nivel de profundidad. La siguiente, por favor. La ubicación fue en Lurín. Para ello tenemos la aceleración máxima, que es de 4.42, la magnitud de sismo 7.7. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y acá tenemos los datos del ensayo que se realizó, ¿no? Para ello, en la parte derecha vemos la ejecución del ensayo, que se hizo con la energía del martillo fue 70%, el tipo de muestra estándar, el nivel freático y así los datos, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá tenemos el formulario con el cual hemos trabajado, ¿no? Que se va a ver en la siguiente diapositiva, los cálculos. La siguiente, por favor. Y acá tenemos, ¿no?, la profundidad del ensayo que se ha hecho, de 1 a 8,
tenemos lo que es la arena malgradada, la arcilla con baja plasticidad y arena con limosa, ¿no? La siguiente, por favor. Y ya, luego de hacer los cargos, pues tenemos que hasta los 18 metros tenemos que el suelo va a licuar, ¿no? El cual es su moderación alta. La siguiente, por favor. Y acá tenemos ya los gráficos, ¿no? Del comportamiento de los factores del CRR y el CR. Al final, como conclusión, se puede que después de la evaluación de los esfuerzos, para el diseño de los pilotes va a ser a partir de los 18 metros de profundidad, porque hasta los 18 metros el suelo licúa, ¿no? Y ya tenemos un suelo más moderado. Le doy paso a mi compañero. En lo que respecta al diseño de pilotes, utilizamos lo que son los métodos enseñados en clase. En este caso, estamos en el método de Meyerhoff, en donde se calculará usando lo que son las siguientes fórmulas que se pueden apreciar en la parte derecha. Y también tenemos lo que es el cuadro de datos, donde está el diámetro, que es de 0.85 metros, la profundidad, que es de 24, el área de la punta y el perímetro. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, acá podemos apreciar lo que es de una forma más gráfica, lo que son los estratos del suelo, en donde tenemos lo que son arenas degradadas, arcillas y arenas con presencia de limos, cada uno con su respectivo N promedio, y lo que es la profundidad. Bueno, en este caso lo que es para la carga de la punta, pues obtuvimos que nuestro QP es igual a 1498.668 toneladas, y ya para resumir lo que es la parte de cálculos, obtuvimos lo que es una cantidad de pilotes de 4. Siguiente, por favor. Para el método de Aukey-Belloso, pues utilizaremos lo que son las fórmulas que podemos ver en la pantalla, asimismo el tipo de suelos, bueno, las características que podemos usar, o los datos que podemos usar referente al tipo de suelos que tenemos. Siguiente, por favor. Ya, también podemos observar lo que es el cuadro de datos para guiarnos, y también lo que es una ayuda gráfica donde podemos observar asimismo lo que es la profundidad del tipo de suelos, la cantidad, lo que es el N promedio para cada estrato de suelo. Siguiente, por favor. Y lo que es la parte de los datos, ¿no? También calculamos lo que es la capacidad de la carga de la punta, la capacidad de carga de fricción, la capacidad de carga última. Y ya para resumir todo, por falta de tiempo, pues obtuvimos que tuvimos una cantidad de 7 pilotes. Para lo que es el último método, que es el de Darkut-Quaresma, básicamente es lo mismo, cuadro de datos, en donde realmente no hay una gran variación. También el cuadro de resumen para poder tener una mayor facilidad de trabajo. Y de la misma manera calculamos lo que son los datos pedidos para el trabajo final, lo que es la carga de la punta, la capacidad por fricción y la capacidad de carga última, y también obtuvimos un número de pilotes de 5. Finalmente, para el diseño se utilizará lo que es la menor carga admisible, en este caso es el de Aukey-Belloso, con un valor de 332.90 kilonewtons. Y ahí está lo que es las comparaciones y el cuadro de resumen. Ya. En este caso nosotros trabajamos con Aukey-Belloso porque tenía un Q admisible más crítico con 7 pilotes. Como podemos observar, bueno, esos son los cálculos mencionados anteriormente. Entonces se procede a verificar si el Q de grupo es mayor al Q de servicio, y para calcular esto se utiliza que es esa expresión. Y al final obtuvimos un Q admisible de grupo de 2.330.33 toneladas. Le doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos que los suelos expansivos cambian de volumen dependiendo de su humedad. Son comunes en zonas de clima cálido y seco, como en nuestro caso que es Lurín. Cuando llueve mucho, estos suelos se contraen generando daños en las construcciones como son las fisuras o levantamiento en pavimentos. Ensayos de laboratorio necesarios para estudiar los suelos expansivos según la normativa E050, que son los límites de Atterberg, la compactación, la expansión libre, la consolidación unidimensional. Siguiente, por favor.
Soluciones, soluciones tradicionales para cimentaciones en suelos expansivos, que serían el prehumedecimiento, que se mantiene en el suelo constantemente húmedo para evitar que se hinche más durante la obra. El otro sería el reemplazo en suelo, que se retira el suelo expansivo y se reemplaza por uno más estable. El otro sería la estabilización química, que se aplica en productos como cal o cemento para reducir la expansión del suelo. Siguiente, por favor. Las otras posibles soluciones, que sería una opción viable, es el uso de micropilotes recomendadas por Cerrón 2018, los cuales mejoran la capacidad portante del suelo y proporcionan estabilidad estructural, especialmente cuando las cimentaciones tradicionales no son adecuadas. Otra alternativa es la inyección de resinas especiales en el suelo, que según González y Vargas, que permite compactar el terreno y corregir asentamientos diferenciales sin necesidad de excavaciones profundas. Siguiente. El análisis del ensayo triaxial consolidado drenado permitió obtener parámetros de resistencia del suelo confiables, una cohesión de 0.87 kilogramos por centímetro al cuadrado y un ángulo de fricción interna de 33.67 grados. Estos valores nos indican que el suelo presenta una buena capacidad portante. Además, al comparar los asentamientos obtenidos por los dos métodos, se comprobó que no hay una diferencia significativa entre ellos. En conjunto, estos resultados confirman que las zapatas diseñadas pueden soportar correctamente las cargas de servicio, garantizando la estabilidad de estructura. Siguiente, por favor. Para garantizar la seguridad y estabilidad de las obras, se recomienda instalar sistemas de monitoreo que permitan observar la actividad sísmica y el comportamiento del suelo a lo largo del tiempo, lo que ayuda a anticipar riesgos como la licuefacción en suelos expansivos. Se debe priorizar su estabilización o reemplazo, evaluando costos y cumpliendo con la normativa E050. Siguiente, por favor. Ahí se puede observar nuestro video que hemos hecho de la maqueta. Sí, profesor, este es nuestro video de la maqueta, no sé si se oirá, pero este es el procedimiento que realizamos, el procedimiento de la maqueta. No se ve muy bien. Bueno, profesor, eso sería todo nuestro trabajo. Muchas gracias. Ok, muy bien. A ver, creo que había un estudiante que el día lunes tuvo problemas y no pudo participar con su grupo. ¿En nuestro grupo? No. Me parece que fue en el primer grupo que expuso el día lunes. Bueno. No sé si se encuentra. Si no, lo ubico acá. A ver, un momentito. Me escribió un correo incluso.
El alumno Ayala está presente. Profesor, disculpe su apellido para escribirlo en el grupo principal. A ver. Luis Carlos Ayala Ruiz. Ayala Ruiz. Ok, a ver. Ayala Ruiz. ¿Estás en clase? Sí está en clase, pero... Ayala. Ayala. Ayala, no lo escucho. Te sugiero actualices la plataforma. Yo, profesor. El alumno Ayala. Bueno, parece que no se conecta. Profe, se estaba intentando reconectar. Parece que no le funciona el micrófono. Ya. A ver, mientras tanto, quiero dar algunas indicaciones con respecto al examen final. Ya saben que el examen final será el día lunes, en horario de clase, de 7 a 10 de la noche. Y en el aula virtual coloqué un anuncio con respecto al taller de refuerzo para el examen final. El taller será, bueno, está programado para el día sábado a las 10 de la mañana, de 10 a 12 de la mañana. Allí se colocó el enlace para ingresar al taller. Deben ingresar colocando su sección, nombre y apellido. Sí logran ver mi pantalla, ¿no? Sí, creo que sí. Ok. Además, el examen
tiene un tiempo de duración de 3 horas y ahora se les pide o se le va a solicitar que en la primera hoja del examen adjunten su DNI, ¿ok? No el número, sino que su DNI en físico antes de escanearlo, antes de tomarle fotografía, en la primera página de cada entregable. Y además, en todas las hojas que utilizarán para el desarrollo, deben no solamente colocar su código y sus datos personales, sino también su firma. Una firma a mano alzada, no firma digital. Ya, lo que comento va a estar publicado en el aula virtual el día domingo como indicaciones generales. Y es importante que cada alumno coloque su DNI antes de escanearlo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo voy a utilizar una hoja, ¿ok? Y dejo un espacio, ¿no? En la primera página dejo un espacio del tamaño de mi DNI y a partir de ahí recién inicio con el desarrollo, ¿no? Dejo este espacio y acá planteo la solución, no sé, pregunta 1 y resuelvo, ¿no? Y al momento de escanear coloco mi DNI, el lado donde aparece la fotografía, y lo escaneo o lo tomo fotografía, ¿no? La idea es, en la primera página, que visualice el DNI y el solucionario a mano, solo en la primera página de cada entregable, ¿ok? Profesor, sí, disculpe, tengo una consulta sobre eso. Igual como hicimos en el trabajo parcial, igual vamos a poner nuestro nombre, código, y ahí, como dice, arriba, el DNI. Sí. No, el DNI solo en la primera página. Y en las demás páginas igual, pues, ¿no? En las demás páginas van a colocar, por ejemplo, esta ya es la página 2. Aquí. Entonces, mi escaneado, digamos, de mi respuesta con lo que es mi nombre y mi código. Solamente, profe, en la primera página. Acá colocan su código, sus datos, nombre y apellido. Y luego la firma, ¿no? La firma. En todas las demás páginas. Ahora es con firma. Ok, claro. ok. ¿Ya? O sea, la primera página el DNI, solo el DNI. Y luego el solucionario, ¿no? Y luego la firma. A partir de la segunda, tercera, cuarta página, código, nombre y firma. ¿Ya? Eso lo menciono con anticipación para que ustedes ya lo vayan preparando. No esperen el último mes. Ok, profe, disculpe. En la hoja en la cual yo voy a escanear la hoja que voy a presentar mi solución, mi pregunta, nomás mi respuesta, disculpe. Ahí solamente va a ir código, nombre y también la firma. Sí. En la hoja, ok. Esas tres. Y aparte en la hoja principal en la cual cuando yo haga mi PDF, tengo que poner solamente arriba mi DNI. DNI y la pregunta, ¿no? Y la pregunta y lo escaneado. Exacto. Con esos nombres, código y firma. Ya. Sí. Ya, maestro. Esa era mi consulta. Gracias. Okay. Eso. Ojo que la firma debe ser a mano alzada, no profe, digital. Profe, tengo una consulta. Lo que pasa es que mi DNI se ha perdido y no tengo DNI actualmente. Solamente tengo mi carnet universitario que me han entregado el día 6 del 6. ¿Y no tienes un DNI pasado o algo? Lo que pasa es que se va a validar con la firma, ¿no? A menos que en su carnet esté su firma. Tengo mi DNI escaneado, o sea, escaneado lo tengo así. Ya está bien, pero la idea es que se visualice su firma. Claro, lo podría juntar en una hoja, porque al final mi letra es el mismo de todos mis exámenes, es mi misma letra, o sea, ¿no? Ya puede colaborar también con la letra. No, puedes presentar en la primera página, digamos, adjunto el DNI acá y las demás tienes que firmar. No se vale firma digital, ¿ah?
No, Por no, no, ejemplo, voy a firmar a mano, o sea, simplemente que mi inicia tiene que perdido. ser firma a mano. Y para ahí sacarlo no me lo van a entregar, pues, para el día del lunes. Sí, sí. Por ejemplo, esto no vale, ¿ah? Ya, profe. Esta firma digital no vale, ¿ah? Tiene que ser a mano. Sí, Con el profe, mismo todos mis color de exámenes la que he aplicación. enviado hasta el momento ¿Ya? tienen firma, por si acaso. Ok. O sea, todos mis exámenes que he enviado, la PC1, PC2, el parcial, o sea, yo les he puesto firma a todos. O sea, todos Sí, tienen sí. Esa es la nueva directiva que se va a aplicar. Así que, por favor, jóvenes, de forma obligatoria. Ya, profe. Ya, a ver, Sebastián, Edwin, Sebastián. Profe, una pregunta. Si mi DNI se ha vencido y aún no lo cambio, ¿puedo usar No ese DNI? interesa, no interesa. No interesa si es vencido o no. La idea es que sea un DNI. Y que la firma coincida, ¿no? Lógicamente. Sí, ya, gracias, profe. Freddy, ¿tiene la No, mano pero, levantada? sí, ya la bajo ya, porque yo voy a levantar la mano. Ok, ok. Eso está claro, ¿verdad? Esa indicación será publicada el día domingo en el aula virtual, en anuncios, acá, evaluación, igual que en el parcial, ¿no? Siempre coloco una indicación acá, indicación general para el examen parcial. Igual, vamos a colocar indicación general para el examen final. Allí se agregará eso, esa indicación. Y deben ingresar puntualmente. Hay que ingresar puntualmente y el examen dura 3 horas. Lógicamente que el examen es individual. A ver, Pedro, su firma tiene que ser igual, pues. ¿Cómo va a ser diferente? Tiene que ser igual, Pedro. Si es su DNI, es su firma, ¿no? ¿Por qué va a ser diferente? Tiene que ser igual. Puede ser que bueno, supongo que creo que el compañero dice que su firma puede ser difícil y si no lo hace igual, dice. Si no lo hace si no es igual, no es él, pues, ¿no? Está raro eso, ¿ah? Está sospechoso eso. Ah, no, profesor, me refería, sino que, por ejemplo, a veces por lo que es la apuranza, tal vez estamos con la hora, no lo hacemos hacer tan igual, tan detallada. Cuando uno firma documentos, lo hace rápido, ¿no? O sea, la firma es un escrito, un dibujo que más, digamos, lo más natural de usted, ¿no? O sea, no entiendo por qué puede ser diferente. O sea, debe ser parecido, ¿no? Claro, sí, por eso, o sea, me refería a lo que sea parecido, sino que, por ejemplo, como le menciono, si estoy contra la hora, imposible que lo haga tan igual. Por eso le digo, a ver, usted no va a esperar a las 7 de la noche, ¿no? A las 7 de la noche para recién agarrar una hoja y dar esos detalles. Desde ahora lo puedo hacer, ya puedo separar 10 hojas en blanco y arriba coloco mi código, nombre y mi firma, ¿no? Ya lo dejo hasta el día lunes, tomo las 10 hojas que he separado y empiezo a resolver, ya no pierdo tiempo colocando mi firma, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que esperar ese instante todavía? Si tienes tiempo suficiente, lo puedes hacer antes. Vaya, profesor, muchas gracias, es mi consulta. ¿Ya? ¿Ok? ¿Está claro? Ya ustedes gestionen la forma de cómo Sí, profesor, proceder. todo claro. Ya. Bien. Con respecto al trabajo final, hoy vence la fecha. Lo deben entregar por la actividad correspondiente. Entrega de trabajo final. Profe, ahí en el anuncio dice solamente PPT y informe, no se envía el Excel nada, ¿no? Ahí dice Excel. ¿Lo has leído? Debes que enviar Excel, en los anexos el Excel también, todo tu Ya. procedimiento. Creo que no lo leí esa parte, creo, porque había leído el anuncio y...
Ahí está, mira. La entrega del trabajo corresponde informe en formato PDF. Ya saben que dentro del informe, en la primera carátula, deben adjuntar el enlace del video, de la maqueta. En los anexos deben colocar las hojas Excel y cualquier otro archivo que han usado, ¿no? El PPT de la exposición en PDF. Toda esa información. ¿Ya? No es necesario que todos lo suban, basta que con un integrante del grupo, porque la calificación va a ser por grupo. Ahí está asignado a calificación por grupo. ¿Ok? ¿Eso está claro? Sí, profe. A ver, Ayala, no sé si ya resolvió su inconveniente. Ayala, no le escucho. Creo que sigue teniendo problemas de micrófono, ¿no? Sí está acá, Ayala, lo veo. Ayala Ruiz está. A ver, en todo caso, Ayala, ingrese al Blackboard, ¿ok? Para que haga su sustentación, porque estoy dando la oportunidad, ya que me escribiste un correo indicando de que tuviste problemas ese día. A ver, ingresa al aula virtual, al Blackboard. Al Collaborate, perdón. Al Collaborate. A ver, mientras va ingresando Ayala. Jóvenes, los temas que se van a evaluar son a partir de licuación de suelos. Licuación de suelos, pilotes hincados, perforados, pilotes, los métodos alfa, beta, los métodos basados en SPT, grupo de pilotes, asentamiento de grupo de pilotes. Ya, eso se evalúa, y también los ensayos de carga, ¿no? Y además, la normativa, ¿no?
La norma S050, sobre todo el capítulo 6. Deben conocer muy bien el capítulo 6 de la norma. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí le escucho. Sí le escucho. Ya, voy a cerrar este momento. Ya, entonces como les decía, jóvenes, revisen bien la norma, ¿ok? Sobre el capítulo 6, esto deben conocerlo bien. Así que ahí está. Esos son los temas que vienen en el examen final. Bien, dicho ello, no sé si hay preguntas todavía. No, profe, todo claro. Ok. Para aquellos que ya está todo claro, con eso terminamos la clase y el curso. Espero que se haya alcanzado el objetivo, que es desarrollar los criterios necesarios para diseñar cimentaciones, y esto pues le va a servir siempre, ¿no? En la vida profesional, tener ese criterio es muy válido. Profesor, Gracias, buenas profe. noches. Mis compañeros me comentan, el día de hoy a medianoche se sube el informe y más o menos A ver, saldrán las a ver. notas. A medianoche no se sube. Sí, 11 y... unas 11:59 es el límite, lo pueden subir ahora. No esperen medianoche. Sí, solo que quieren saber acerca del retiro, quizás, por eso me comentan en un plazo de cuánto estarán las notas. Yo estimo que a más tardar mañana viernes medianoche subo la nota. De acuerdo, muchas gracias. ¿Hasta cuándo es el retiro? Sábado, ¿no? ¿O domingo? Hasta mañana a la medianoche. Mañana medianoche. Sí. Ya, ok. Yo creo que 8 o 10 de la noche lo subo. Máximo, Profe, gracias. Voy a hacer lo posible para subirlo antes. Y si hay grupos que ya me entregaron, no sé, a ver, voy a ver. Ya voy avanzando, ¿no? Pero como ustedes, bueno, hay uno por calificar. Al menos hay un grupo ya. Como ustedes esperan el último momento. Muy bien, el grupo 6 parece que ya envió. Voy avanzando entonces. Bien, jóvenes, entonces con eso terminamos el curso. Y ya me quedo al otro lado con el alumno Ayala para que ansiosamente ya quiere iniciar su presentación. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídese. Cuídese. Hasta luego, profe. Cuídese. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Se cuida. Saludos a los bacanakis, profe.